Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la estés viendo, toma lo que te haga sentido, Géminis, y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Géminis, aquí con la carta de la luna me dice que ustedes, aquí hay un camino por el que ustedes van a comenzar a recorrer, que toda la información no está, hay una iluminación parcial, o sea, no tienen toda la información, pero sí saben hacia dónde se van a dirigir. Con esta carta te dicen que tienes que estar alerta, tienes que estar atento, porque podrían estarse presentando algún tipo de percance en el camino, todo no está claro, no hay nada grave, pero sí tienes que estar atento porque con estos contratiempos sí podría irte mal si no lo resuelves de inmediato. No va a ser nada grave ni nada inmenso, pero sí podrían estarse presentando, ¿ok? Puede ser que ustedes estén en algún tipo de trabajo y algún tipo de compañero no le guste cómo ustedes hacen el trabajo. Un jefe podría estar causándole algún tipo de problemas y ustedes tienen que saber pues cómo solucionar eso antes de que llegue a mayores. Va a ser un camino que podrían estar recorriendo quizás para lograr un aumento de salario, para lograr un mejor puesto laboral, en fin. Y si son ustedes trabajadores por su cuenta, si tienes tu pequeño negocio, pues esto podría referirse a pequeños conflictos como algún cliente que no esté satisfecho, algunos recursos o algunos recursos o suministros que no te lleguen a tiempo y tengas que ponerte creativo a crear otras cosas para poder solucionarlo. Por eso tienes que estar pues muy atento a pequeñas cosas que se te podrían presentar pues en el camino. El mago me está diciendo que aquí tú tienes la capacidad para crear, para hacer que las cosas se manifiesten literalmente. Así que si estos conflictos surgen, pues aquí te dice que tú tienes los instrumentos necesarios, las herramientas y la capacidad para manifestar lo que tú desees, para crear lo que tú quieras. Así que cualquier evento o cualquier tipo de contratiempo que se presente acá, pues el mago definitivamente lo podría estar solucionando porque tú vas a tener las herramientas a tu disposición y esa pues magia de crear, la energía del mago para poder crear. Y el as de espadas, pues el as de espadas acá me está hablando de que va a llegar una fuerza bastante fuerte. Aquí hay un triunfo, aquí hay victoria o aquí hay la solución clara de algún tipo de conflicto. Si necesitabas información, pues te va a estar llegando. Si tienes que solucionar algún problema, pues evidentemente este as de espadas me dice que se va a estar resolviendo. Aquí esto me indica que va a tener resultados, las cosas van a verse, vas a verlas con claridad, o sea, todo aquí se aclara, si hay algún tipo de confusión se corta por completo y aquí pues vas a estar dejando todos los asuntos resueltos. Aquí definitivamente aquí hay un logro evidente en algún tipo de situación que puede estar requiriendo algún tipo de decisión que tú tomes o algún tipo de que tengas que intervenir pues directamente y cortar con esto acá que no sirve, ¿ok? Con cualquier confusión, aquí todo se va a estar aclarando. También puede referirse a un contrato que tengas que firmar. Y si es un contrato que tienes que firmar, Géminis, pues definitivamente revísalo, chequéalo. No supongas las cosas. Revísalo muy bien, ¿ok? Y el 9 de oros, pues definitivamente el 9 de oros anuncia aquí un periodo de éxito, de seguridad y de abundancia económica en la vida de ustedes. Aquí ustedes no solamente van a estar disfrutando de los resultados de su trabajo, de sus esfuerzos, sino que van a estar con estabilidad económica y muchísimo bienestar. Aquí sus proyectos van a comenzar pues literalmente a dar frutos. Aquí ustedes van a estar, van a alcanzar la independencia económica, la libertad financiera y van a poder estar manteniendo esa economía que han conseguido, el dinero que han conseguido lo van a poder mantener, van a poder incluso cuidarlo y pues literalmente aumentarlo. Aquí le está llegando a ustedes pues un entorno económico bastante seguro, próspero y estable, ¿ok? Van a poder acá avanzar con confianza. Esta carta también me está diciendo que muchos de ustedes no solamente van a tener dinero para sus gastos básicos, para sus gastos necesarios, sino también que van a tener dinero para los lujos, para aquello que
ustedes no necesitan, pero quieren hacer. Si quieres dar un viaje, aquí lo vas a poder hacer. Si quieres comprarte, no sé, un auto nuevo, pues lo podrías comprar. Si quieres comprarte ropa nueva, pues también. Definitivamente, aquí vas a tener dinero no solamente para gastos básicos, sino dinero literalmente pues de sobra. Vamos a ver qué más viene para ustedes, Géminis, en los próximos días. Aquí está, mira. Géminis, aquí con este caballero de bastos, se ve que muchos de ustedes van a tener una entrada rápida de dinero. Aquí puede ser un trabajo que sea temporal, pero que les paguen súper bien, que les paguen muchísimo. Un proyecto que sea súper bien remunerado, algún tipo de inversión que ustedes hagan, que se les presenten y van a obtener pues muchísimo capital. Esta es una oportunidad muy intensa, muy fuerte, llega mucho dinero de golpe, pero no es estable. Esto no es que va a durarte para siempre, no es que este dinero te va a estar llegando constantemente, no, esto llega y se termina. Hay un momento que se termina porque no es estable. Es dinero rápido, pero no necesariamente sostenido en el tiempo. Y no es sostenido en el tiempo porque deberías estar ahorrando ese dinero, que creo que lo que vas a hacer, porque aquí viene definitivamente la torre y lo que me está indicando precisamente es lo mismo que te estaba diciendo con el caballero de bastos, pero que aquí pues lo intensifica un poco más. Aquí es una caída brusca, aquí es un final inesperado. Aquí quizás tú pensabas que esto iba a ser súper estable y que te iba a estar entrando el dinero por siempre y toda la vida. Y aquí te recibes pues un chasco, porque aquí la torre es una ruptura de este ingreso, de este proyecto, o de algo que parecía no, es algo que es bueno, pero que tú quizás creías que iba a durar mucho tiempo y no es opcional. Esto es un evento que va a pasar, esto no es perdurable en el tiempo y la torre te está diciendo de que eso se va a acabar. Así que reúne este dinero, aprovecha lo que viene aquí con el 9 de oros, ¿ok? Es un dinero que te está entrando en abundancia, que te entró bastante. Así que vas a tener que reunirlo, no va a estar en cosas superfluas, en cosas que no tienes que estar gastando, porque aquí viene la torre y esta entrada de dinero, pues no es que el dinero se acabe, es que el flujo de dinero ahí se termina, porque el caballero de bastos está diciendo de que este dinero que esto viene aquí no es estable, ¿ok? Es algo que te va a entrar mucho dinero de pronto, pero no es estable. La buena noticia es que aquí te va a dar tiempo quizás para tú reunir cierto capital, quizás sea demasiado grande, porque como te dije, no es que se te acabe el dinero, no es que lo gastes, simplemente que el flujo el flujo termina de entrar y aquí la reina de oro, por supuesto, entra a jugar su papel. Y la reina de oro me está diciendo que aquí después de la torre, pues definitivamente tú vas a estar recuperando tu estabilidad económica porque vas a tener el capital para hacerlo, por supuesto. Vas a poder hacer una administración inteligente de tu dinero, vas a enfocarte en las cosas prácticas, no solamente lo vas a poder estar manteniendo y teniendo una estabilidad económica, sino que además de eso lo vas a poner a producir dinero, vas a poder pues manejar bien, vas a poder controlar, disculpen, toda tu economía. Aquí definitivamente te vas a poner serio en cuestiones económicas y vas a tener control y seguridad económica. Esto puede ser tú mismo asumiendo esto o alguien que podría estarte pues ayudando a que tú tomes el control de la economía. Quizás tú te quedes tan en shock porque esa entrada de dinero que tú creías que era inmensa y por mucho tiempo se te acabe y necesites alguien que intervenga y pues literalmente te ayude. Y el as de copas, pues definitivamente aquí va a llegar a la vida de ustedes muchísima alegría, muchísima satisfacción, muchísimo bienestar, tranquilidad y abundancia económica. Aquí el as de copas representa la abundancia en todas sus manifestaciones, fertilidad, abundancia económica, todo lo que tú necesites aquí lo vas a tener. Y es a lo que se refiere también el 9 de oros. Aquí llega abundancia económica.
llega estabilidad con esa reina de oros, que también era la estabilidad con el 9 de oros. Aquí llega muchísimo dinero para ustedes, señores. Ya llegó, de hecho ya llegó el dinero con esto aquí. Esto solamente es una confirmación de ese dinero que llegó y de que ustedes van a poder manejarlo de forma estable. Aquí el as de copas representa que literalmente ustedes van a sentir satisfacción y alegría. Vamos ahora a ver qué más nos trae por acá las cartas de Lenormand. Uy. Vamos a quedarnos con la escoba aquí. Aquí con estas escobas, pues definitivamente acá hay algo que va a estar eliminándose. Aquí si había algún tipo de bloqueo, se va a estar eliminando. Todas las confusiones que habían con la luna, pues se van a quitar del camino. Aquí se limpian obstáculos, se reorganizan las cosas, se eliminan algún tipo de errores, problemas acumulados. Aquí todo queda absolutamente limpio para que las cosas puedan estar fluyendo para ustedes. Vamos ahora con el mensaje del tarot acá, chicos, para Géminis, por favor. Y sale de nuevo el encuentro kármico. Pues aquí definitivamente te dicen que si tú estás conociendo algún tipo de persona o si ya estás con tu pareja, pues esto puede significar un proceso kármico para ustedes, donde vayas a encontrar literalmente al amor de tu vida, una de tus mejores relaciones que hayas tenido y que es posible que sea la que vayas a tener. También esto puede referirse a una relación con algún compañero, con algún amigo, con algún socio creativo, con algún familiar cercano, como con algún hermano o hermana. Y podrían tener algún tipo de reencuentro. Y esto pues podría significar algún proceso kármico que tienen que ayudarte pues a resolver, ¿ok? Entonces, Géminis, déjame en los comentarios. Yo acepto la fortuna y la riqueza que llegan a mi vida. Yo acepto la fortuna y la riqueza que llegan a mi vida y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.